Pues nada, buenas, ¿cómo estás? Hola, buenos días, yo bien. ¿Y tú? Pues bastante bien. Me has comentado antes de empezar que has hecho algunos trabajos también de radio y tal. Entonces, pues bueno, por lo menos no es tu primera vez haciendo esto. Y yo por lo menos he tenido dos experiencias anteriormente. Entonces, pues nada, pues bienvenido. Muchas gracias. Pues nada, para empezar sí que me gustaría al principio conocer un poco cuál ha sido tu trayectoria Ujú. como profesor y bueno, cómo empezó este interés por la historia, cómo entraste en la facultad y cómo ha sido Bueno, esta yo historia. me llamo José Alfonso Hernández y tengo 61 años, me acabo de jubilar después de 36 años de trabajo como profesor de instituto. Yo creo recordar que más o menos cuando tenía unos 15 o 16 años ya tenía bastante claro que quería estudiar historia. ¿Por qué? Cuando alguna vez me han preguntado esto, yo siempre digo lo mismo. Mi generación está, al menos en el mundo en el que yo me movía, clase media, centro de Madrid y con una situación que me permitía estudiar. Yo creo que mi generación está fabricada a base de novelas y de cine, de novelas de aventuras y de cine de aventuras. Entonces, siempre he pensado que una de las razones de que me gustara tanto la historia tiene que ver con eso, pero es una, digamos que es una posibilidad, porque al final, si preguntamos a la gente por qué ha escogido sus estudios, probablemente en muchos de los casos la gente no sabría ni definirlo, ¿no? Me gustó siempre y no tuve ninguna duda. Por otra parte, era una carrera a la que era muy fácil acceder, la nota de corte prácticamente ni existía. Sí. Y bueno, pues estudié en la Complutense 5 años y al acabar la carrera, al cabo de un año, año y pico, me presenté a la oposición habiéndola preparado relativamente poco, pero bueno, tuve la suerte de sacarla y ahí empezó mi carrera profesional. ¿Y por qué decidiste ser profesor? Porque no sé, o sea, desconozco mucho la materia de historia y no sé tanto qué salidas tiene y por qué decidiste, bueno, emprender este... A ver, salidas directas tiene dos. Una es la investigación y otra es la docencia. Indirectas, bueno, pues la historia es una carrera que te da un conocimiento general de la cultura y por tanto te habilita, en principio, pues para trabajar en el mundo de la cultura en muchísimos ámbitos, desde bibliotecas y archivos, museos, el sector turístico en un país como España ofrece esas posibilidades. Por ejemplo, trabajo en los ayuntamientos, en registros, digamos, en la documentación necesaria, pues en gerencias de urbanismo. Es decir, hay 50.000 opciones, vamos a decirlo así, menores. Y al final la oferta de empleo en ese campo es también relativamente reducida. Por consiguiente, cuando estudias historia tienes más o menos claro que si quieres trabajar en lo tuyo, o es docencia o es investigación. Sí, también te tengo que decir si te puedes acercar un poquito el micro Sí, venga, perfecto. para que el sonido se escuche. Y pues nada, también para mí es importante, antes de embarcarnos en las distintas preguntas, preguntarte, bueno, ¿y qué es la historia y qué es lo que consideras que algo merece ser estudiado como historia? Para mí, a ver, si la pregunta es personal, más allá de la obviedad de que es algo que me ha dado de comer toda la vida y que me ha entusiasmado y me ha gustado siempre, para mí ha sido fundamentalmente un entretenimiento desde que era un chaval, ¿de acuerdo? Por tanto, y me sigue gustando. O sea, yo el 90% de los libros que leo son ensayos de historia, todavía hoy. Desde el punto de vista de, digamos, científicos, adjetivo que no siempre me ha gustado, según se utiliza, ¿no? Cuando se habla de historia. ¿Y por qué no te ha gustado el adjetivo? No me gusta porque tiene un punto de reivindicación innecesaria. Es decir, cuando se utiliza la palabra científico, es cierto que la distinción entre ciencias aplicadas y ciencias sociales es válida, pero siempre para mí ha tenido ahí un retintín de autojustificación, de defensa, ¿no? Del campo propio, ¿no? Y pasa con buena parte de las ciencias sociales, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de ciencia, de la historia, básicamente yo creo que aporta una serie de digamos, capacidades intelectuales que no es la única ciencia social que las desarrolla, pero que sí reúne a muchas de ellas y desde ese punto de vista, pues
es interesante como disciplina en el aprendizaje. Básicamente hay varias, pero yo siempre destaco dos. La primera es la capacidad de empatía. El conocer lo que ha pasado en otras civilizaciones, a veces muy lejanas en el tiempo, a veces muy lejanas en el espacio, yo creo que ayuda a ser capaz de entender los mecanismos de esas sociedades y los mecanismos también del pensamiento individual, de personajes que a lo largo de la historia en su campo han tenido una capacidad especial de influencia, ¿no? Entonces es importante desarrollar en los adolescentes, y yo creo que también en los adultos, esa capacidad de ponerse en el lugar ajeno y entender sus mecanismos, lo cual no es lo mismo que justificarlos. Por poner un caso extremo, pues entender cuál es el pensamiento de Stalin, de Hitler, de Franco o de Vladimir Putin, ayuda a entender por qué funciona, qué explica sus decisiones y también incluso predecir, en el caso de un personaje actual como el que acabo de mencionar, cuáles podrían ser sus objetivos a largo plazo y sus movimientos a corto plazo. Entonces la empatía me parece importante, y también me parece importante porque es el paso previo a la tolerancia. Y luego hay otro elemento que yo creo que la historia contribuye mucho a desarrollar en la capacidad intelectual, que es el principio de causalidad, es decir, la capacidad de analizar por qué se produce un fenómeno, entender que normalmente un fenómeno no se produce por una sola causa, sino por una serie de causas que digamos que confluyen, y también de analizar cuáles son las posibles consecuencias de una causa determinada. Entonces, eso es importante no solamente para el conocimiento de la historia, obviamente, es importante para cualquier disciplina académica o científica, y es importante, yo creo, que para la vida cotidiana, para la gente. Entonces, bueno, serían dos de las 4 o 5 que podríamos mencionar, capacidades que yo creo que la historia contribuye mucho a desarrollar. No sé si me estoy extendiendo demasiado. No, pero está muy bien. Pero, o sea, has dicho las características de empatía y también de tolerancia, pero la has mencionado y sí que me gustaría como indagar un poquito más en ella, de por qué crees que la historia te hace más tolerante. Hombre, yo creo que la historia lo que te permite es entender que no vives en un mundo aislado. No eres el único habitante en el planeta, ni lo es tu sociedad. Cuando digo tu sociedad me estoy refiriendo a tu entorno más próximo, a tu ciudad, a la gente con la que te relacionas, al país al que perteneces, o ya extendiéndonos a tu colectivo religioso, tu colectivo ideológico, tu raza, tu género, e incluso, aunque pueda sonar a frivolidad, porque parece un juego, pero por desgracia no siempre es un juego, incluso a tu equipo de fútbol. Es decir, el mundo es mucho más amplio, existe mucha más gente, y la historia yo creo que es un buen instrumento para comprender que a lo largo de la propia historia de la humanidad siempre han existido los otros. Entonces, si tú no entiendes que los otros no solamente existen, sino que tienen los mismos derechos que tú, que tienen su propia historia, que tienen su propia cultura, que tienen su propia forma de vivir, de pensar, de comer, su propia lengua, va a ser difícil que aceptes que en el mundo que te ha tocado vivir tienes que convivir con ellos. Por poner un ejemplo muy obvio, conocer la historia de Estados Unidos es también conocer la historia de la esclavitud y de la segregación racial. Y yo creo que quien conoce a fondo esa historia, obviamente estoy hablando de un estadounidense, va a ser más fácil que acepte la convivencia y la necesidad de la integración. Entonces yo creo que eso es aplicable a todas las sociedades, y por eso entiendo que la historia sí que puede ayudar a desarrollar el sentido de tolerancia. ¿Y crees que se educa bien esa historia dentro de la educación formal? Yo pienso que en general no. En general no. Pero bueno, sería muy complejo analizar los porqués. Yo creo que hay mucha rutina en la enseñanza de la historia. Hay mucha repetición mecánica. Tanto, digamos, la secuencia de los hechos, la obsesión por las fechas, la memoria. Y no solamente creo que hay una parte fundamental. Para mí la historia fundamentalmente es una narración. No diría que es un cuento, porque puede ser malinterpretada la expresión, pero hay algo de eso. Cuando decía al principio que para mí
Uno de los pilares de mi formación es la novela de aventuras. Me refería precisamente a que eso estructura en tu cerebro, digamos, el gusto por la narración. La novela de aventuras te entraba porque era una novela, estaba normalmente bien escrita, porque cuando estamos hablando de la novela de aventuras, pues evidentemente tú has hecho una selección. Y para mí la historia tiene que ser eso, tiene que ser una narración. Tiene que ser casi como una novela en el sentido de que atraiga, de que te enganche. Porque si te engancha, tú te puedes sumergir de verdad en ese periodo, en esa situación, en esa cuestión, ¿no? Cuando tú lees de joven Los Tres Mosqueteros, al final, yo cuando he estudiado después la Francia del siglo XVII, te das perfecta cuenta de que si tú quieres explicar cómo era la Francia del cardenal Richelieu, por ejemplo, la forma en que lo cuenta Dumas en su novela es perfecta porque es una narración, es un cuento. Después de 36 años de carrera son muchos años. Cuando tú empiezas, evidentemente te faltan muchísimos instrumentos pedagógicos, mucha comprensión de cómo son los chicos de 16 años o de 12, no digamos ya, claro, si tienes que trabajar en primaria ya es otro mundo, ¿no? Pero te das cuenta con el paso del tiempo de que cuando tú intentas explicarle la historia como tú la has aprendido en la universidad, es completamente imposible, no ya solamente que la entiendan, es que ni siquiera que les llame la atención, ¿no? ¿Cuándo consigues que la atención exista, la concentración exista y que realmente un número significativo de los chicos se enganchen? Cuando les estás contando la historia como si fuera una narración, como si fuera un cuento. Y se puede hacer. Yo creo que se puede hacer perfectamente, ¿no? Entonces, ese para mí sería uno de los problemas que yo he encontrado en muchos de mis colegas a la hora de entender cómo abordar la clase de historia. Luego hay también un elemento que a mí me parece que yo creo que esto pasa con todas las áreas de conocimiento que se imparten en los centros de secundaria, ¿no? Los programas son absolutamente imposibles. En todas las disciplinas, porque además recientemente lo he leído en algún artículo en el País, en todas las disciplinas en los últimos años lo único que se ha hecho es aumentar la cantidad de contenidos que hay que desarrollar. En el caso de las ciencias aplicadas, porque evidentemente el conocimiento se ha expandido de forma exponencial, y en el caso de las ciencias sociales, una ciencia como la historia, por ejemplo, pues básicamente porque seguimos avanzando una generación más y hay que añadir a lo que ya había que enseñar, hay que añadir lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, ¿no? Sin que al añadir más contenidos se estén eliminando algunos para dejar sitio. El resultado es que los programas son completamente inabordables y llega un momento en tu profesión que tienes que elegir. ¿Quiero darlo todo? Pues yo sé que voy a hacer un trabajo muy superficial. Como trabajo superficial muy poco significativo, va a dejar muy poca huella, va a resultar muy aburrido, pero sí terminaré el curso con un, digamos, 90% del programa, lo pondré en la memoria, el servicio de inspección estará encantado porque he cumplido hasta el 90% del programa, pero probablemente habré conseguido muy poco de esos objetivos que yo creo que la historia, como decía hace un rato, permite desarrollar, ¿no? La opción es decir, vale, pues si yo quiero trabajar bien la historia, tengo que renunciar a una cantidad enorme de contenidos. Y ya me buscaré la vida cuando tenga que hacer la memoria para explicar eso o para no explicarlo. Y no lo puedo decir más claro. Yo, desde muchísimo tiempo atrás, yo creo que en la práctica totalidad de mi carrera profesional, obviamente elegí esto último. Decidí que no me importaba que quedaran muchos temas sin dar, con tal de que los pocos temas que yo me sentía en condiciones de abordar con un nivel mínimo de calidad, los pudiera abordar durante el curso. Entonces, yo creo que ese problema es otro de los problemas que contribuye a que la historia como asignatura, desde mi punto de vista, y en muchos casos, no deje huella. Lo dejo ahí, pero podríamos continuar con más cosas. ¿Y qué objetivos crees que se tendrían que conseguir dentro del plan de historia? O sea, como alumnos, ¿a qué tendríamos que llegar cuando terminemos la ESO y cuando terminamos? ¿Me estás diciendo qué es lo que tiene que conocer un alumno? Sí. Básicamente lo que tiene que conocer es... A ver, primero algo que es una obviedad. Yo creo que todas las áreas, todas, y la mía también, tienen un objetivo básico que es enseñar a pensar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace eso?
pues es condenadamente difícil. Al final, saber pensar es el resultado de un proceso largo en el tiempo, que empieza en primaria, continúa en secundaria. Y bueno, pues cada asignatura contribuye con aspectos determinados. Yo antes mencionaba los míos. Supongo que la capacidad de deducción, por ejemplo, pues es una capacidad que en el área de matemáticas se desarrolla especialmente, por ejemplo. Entonces, al final ese sería el objetivo primero, ¿no? A partir de ahí, yo creo que un conocimiento muy global de lo que ha sido el desarrollo de las civilizaciones sería algo que un estudiante que termina la secundaria debería tener en la cabeza. Y esto es una opción personal, porque claro, esto es muy, muy controvertido, ¿no? Si yo esto se lo digo a un arqueólogo o a un especialista en historia medieval, probablemente no va a estar de acuerdo, pero yo entiendo que es mucho más importante que los alumnos que terminan la secundaria conozcan mucho mejor la historia contemporánea, el mundo reciente, porque otro de los aspectos que se suele mencionar de la utilidad de la historia es precisamente preparar a la gente para entender el mundo que le ha tocado vivir. Si además eres español y vives en una sociedad que todavía está pagando las consecuencias de una guerra civil mal cerrada y de una dictadura muy mal cerrada, esto es doblemente válido, porque en algunos aspectos de nuestra vida colectiva somos una excepción en Europa. Entonces, yo creo que el que se hubiera hecho mucho más hincapié en los planes de estudio en el siglo XX de lo que se hace, sería mucho más importante. No solamente por el conocimiento de la historia reciente de España, que es clave para entender cómo somos como país, como nación, ¿no? También a escala universal. Basta con husmear en los informativos de los últimos 20 años para encontrar un montón de conflictos que los estudiantes que terminan la secundaria en general desconocen. Por ejemplo, el conflicto entre israelíes y palestinos. O te retrotraes a las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, al comienzo del éxodo de una parte de la población judía hacia la Tierra Prometida y todo lo que ha venido después, que son 100 años de enfrentamientos y de conflictos, o no entiendes qué está pasando ahí. El caso de la guerra de Ucrania, exactamente igual. O te retrotraes y conoces qué es el Imperio Ruso, históricamente, cuál ha sido su evolución y cuáles son, digamos, los logros y las frustraciones que ha habido detrás de esa historia, no entiendes por qué, no ya que un dictador pueda tomar la decisión de atacar a un país vecino, sino sobre todo, y lo que es mucho más significativo, que una parte muy importante de la población rusa apoye esa decisión, ¿no? Entonces, la historia reciente probablemente ayuda mucho a quienes sí que tienen un manejo importante de ella a entender el mundo actual. En ese sentido, yo creo que la historia contemporánea tendría que ser más importante de lo que es en los planes de estudio y debería ser uno de los aspectos que los alumnos deberían conocer. ¿Y crees que es importante la memorización de fechas concretas de esos acontecimientos de la historia contemporánea? ¿O crees que, además de memorizar estas fechas, cómo plantearías tú esta formación del aprendizaje? Además de tener un enfoque narrativo, ¿crees que también priorizarías la memorización de ciertas fechas? Vamos a ver, la memoria es una cualidad importante para todo, incluso para tener calidad de vida. La gente que empieza a perder la memoria con la edad, y yo estoy ya cerca de la edad en la que se empieza a perder memoria, está viendo deteriorada su calidad intelectiva y está dándose cuenta y frustrándose porque es un indicio muy claro de que estás perdiendo capacidad intelectual, ¿no? La memoria es importante, lo es para todo. Desde recordar tus contraseñas o tus pins para poder utilizar un teléfono móvil o para utilizar una tarjeta bancaria, saber que uno tiene que ir a hacer la compra y recordar qué es lo que tiene que comprar, para todo. La tendremos que desarrollar. Bien. Por alguna razón muy particular, obvia, se relaciona mucho la capacidad de memorización con la disciplina de la historia, ¿no? Mi pregunta primera sería, ¿y por qué no con otras disciplinas? Me pregunto si un químico puede funcionar sin conocerse perfectamente no solamente la tabla de elementos, sino cómo se formula. Y sin embargo, yo creo que a un químico no se le preguntaría esto. Se le pregunta a una persona que viene del ámbito de la historia, ¿no? Bien. ¿Necesitas la memoria en historia?
porque sin la cronología, por ejemplo, sin la precisión en nombres de lugares, en nombres de personajes, en conceptos, no puedes construir una disciplina, ni la historia ni ninguna. Supongo que un profesor de literatura pues te diría que es fundamental conocer todas las figuras literarias y saberlas distinguir si quieres hacer un comentario de textos en condiciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesitas una mínima memoria de datos, de personajes, de lugares, de acontecimientos y un lenguaje propio de la disciplina, conceptos de la disciplina que evidentemente son digamos, privativos, ¿no? Saber lo que eran los patricios en Roma o lo que significa el sistema feudal es fundamental si quieres entender la sociedad medieval o la sociedad antigua, ¿no? El problema es cuando la memoria, y probablemente esto sí que es algo que yo creo que hoy está muy superado, se convierte en el único método, la única vía de aprendizaje de la historia, que es lo que vivíamos nosotros cuando éramos adolescentes en la escuela antigua. Yo tengo una anécdota, era pequeñito, estábamos mi amigo Rafa y yo en el Boulevard cambiando cromos y de repente se nos acercó un señor mayor que tendría 80 años, con el típico bigote franquista y muy cascarrabias, y que vino a recriminarnos porque estábamos cambiando cromos y nos recitó de memoria la lista de los reyes godos. Rafa y yo nos quedamos pasmados, dijimos, bueno, este señor... Pero no se me ha olvidado. Y claro, cuando estudias historia después te das cuenta del profundo error que significa que ese señor lo que había aprendido en historia era la lista de memoria de los reyes godos, que no le vale absolutamente para nada, más allá de para reconvenir a dos mozalbetes que están cambiando cromos en un boulevard. Esa forma de emprender historia yo también la padecí en el colegio. Había mucho de memorización y muy poco no, nada, absolutamente de análisis, de comprensión, de explicación. Y nada. De comprensión del contexto. Nada, por no hablar de la censura. No, es que no existía el contexto era arriba España, estamos hablando de la escuela franquista, ¿no? Eso está completamente superado. Yo, quiero pensar que ninguno de mis colegas han utilizado o utilizan semejante tipo de métodos, ¿de acuerdo? La memoria surge sola en historia. Cuando tú te enfrascas y te metes, y vuelvo a la comparación con la novela, cuando tú te metes en una novela o en un libro de historia y te metes de verdad, pues se te queda grabada mucha información, aparentemente muy poca. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás metido en la disciplina de la historia, lees y vuelves a leer y al final vas acumulando lecturas sobre un tema determinado que sin querer te van dejando fechas. O sea, si yo, por ejemplo, no sé cuántos libros, sobre algunos temas infinidad, pero por ponerte un ejemplo, a lo mejor he leído 4 libros sobre la guerra de los 30 años. Claro, sin darte cuenta, poco a poco se te van fijando fechas, se te van fijando nombres, se te van fijando personajes, se te van fijando circunstancias, problemas. Y al final, sin que tú lo pretendas, la memoria está trabajando y está acumulando información. Esa sí es una buena memoria. Es la única que realmente tiene sentido. Y además, no solamente te está dando instrumentos para tu disciplina, sino que te está estimulando la capacidad del cerebro de memorizar información en cualquier ámbito que quieras analizar. Y vuelvo a la vida cotidiana, por ejemplo. Esa memoria es la que yo creo que sí que importa. Acabas de mencionar una cosa que me ha interesado mucho y es el tema de la censura. Y te quería preguntar cómo tú viviste ese aprendizaje de la historia con esa censura. Pues de una manera muy inconsciente. A ver, cuando Franco muere yo tenía 15 años. Es decir, la escuela franquista para empezar, la escuela franquista que yo viví no es la escuela franquista dura de los años 40-50. Aunque dentro del aula los mecanismos seguirán siendo muy parecidos, fuera del aula estaban pasando cosas. Y mi adolescencia, mi primera adolescencia, ya es un mundo que está empezando a moverse fuera de la clase. Entonces yo en casa, con cierto cuidado por parte de mi padre, se filtraba información. Mi hermana mayor ya estaba en la universidad. Es decir, que a lo que tú recibías en las clases se añadía un bagaje que rompía un poquito esos mecanismos de censura rígida. Pero en concreto en mi clase de historia, los libros de texto que yo padecí,
pues eran muy limitados en información, muy reducidos desde el punto de vista de explicar el pasado, y que se aprendían de forma muy aburrida y muy poco significativa. Si yo tuviera que describir cuánta historia aprendí yo en el colegio, te diría que prácticamente nada. Por lo menos de lo que yo sea consciente. Yo empiezo a aprender historia en lo que entonces era el quinto de bachiller, no recuerdo si en quinto o en sexto, equivalente a lo que hoy sería un primero o un segundo de bachillerato, ¿no? Recuerdo un profesor de arte que el hombre, sin salir mucho de la mecánica, nos intentaba describir obras. Allí no había ni imagen, ni vídeo, no había nada. Era un libro con unas láminas que obviamente hoy nos dan risa, ¿no? Solo faltaba el blanco y negro, ¿no? Y había blanco y negro, incluso. Pero bueno, casi sin recursos, el hombre era capaz de contarnos cómo eran algunas obras de arte, y yo recuerdo que esa clase a mí me enganchaba, me gustaba mucho, ¿no? Y luego ya sí en el COU, que era el curso que hoy no existe, intermedio entre el bachillerato y la universidad. Ahí sí, ahí en historia contemporánea yo ya empiezo a aprender de forma consciente. ¿Por qué? Porque ya tenemos un trabajo intelectual de cierta calidad. Pero antes era una asignatura prácticamente vacía. Y evidentemente, y respondiendo directamente a lo que tú me preguntabas, con una censura atroz. La imagen que se transmitía, sobre todo de la historia reciente de España y universal, era patética. Y por supuesto se hacía hincapié en todos los mitos nacionales. Aún no se había descubierto Atapuerca, no sabíamos que los primeros europeos eran españoles, pero sí que, por ejemplo, se hacía muchísimo hincapié en el mito de la Reconquista, en figuras míticas como el Cid, como los reyes católicos. La visión que se daba de los reyes católicos era absolutamente, teleespañolista hacia atrás, y solo se narraban las hazañas, las batallas ganadas. Se hablaba de Lepanto, pero por ejemplo no se hablaba de las derrotas de la Guerra de los 30 años. Entonces era una historia realmente que, digamos, que iba de lo patético a lo deleznable, y por supuesto súper filtrada. Tuve la suerte de que cuando llegué a la facultad eso ya no existía. Y ya, centrándonos en la facultad, ¿crees que, o no tanto en la facultad, sino a medida que ha ido avanzando los años, ¿crees que ahora la historia que se da sigue siendo muy occidentalizada o que es más universal, o cómo tú lo percibes? La verdad es que solo conozco una persona que haya estudiado, conozco a algunos exalumnos, pero que yo haya comentado el tema, conozco una persona que ha estudiado historia recientemente, en concreto lo hizo en la Complutense hace unos 10 o 12 años, y por lo que él contaba, yo creo que sí, que sigue siendo básicamente occidentalista. Existen las asignaturas de historia de Asia Oriental, de historia de África, incluso de historia de América, pero el cuerpo principal de los temarios sigue siendo occidental, sí. ¿Y crees que, qué consecuencias crees que tiene este hecho? No lo sé. Quizá sería muy obvio decir que, puesto que no se estudia la historia oriental y africana, los profesores de historia, los investigadores en historia, desconocen, una buena parte de la historia universal. Es una obviedad. Pero yo, que formo parte de esa carencia, tampoco creo que me haya restado capacidad para aprender. Mira, precisamente ahora estoy leyendo un libro basado en los cuadros del pintor Vermeer y los objetos que aparecen en los cuadros, y lo está hecho por un historiador canadiense que es sinólogo, es experto en historia de China, y utiliza esos cuadros para analizar cómo las relaciones entre Europa y China en el siglo XVII ya eran bastante amplias gracias a las compañías de comercio, gracias a los viajeros individuales, y cómo era posible encontrar en un pueblo, una pequeña ciudad de Holanda en el siglo XVII, objetos traídos de China, ¿no? Si tú empiezas a leer libros, al final hay mucha información sobre otras civilizaciones, de historiadores que sí que tienen esa visión, incluso que se han especializado. Cuando yo he tenido que leer, o he querido leer libros, de otros ámbitos, de África o de Asia, no he tenido una especial dificultad para entenderlos, por el hecho de no haberlos estudiado.
Evidentemente sí, sería deseable que en las facultades tuviéramos una formación mucho más global, desde el punto de vista geográfico, histórico, ¿no? Pero no creo que eso te inhabilite después para si tú quieres bucear. Y quiero decir una cosa muy concreta. La historia es una carrera que tiene una ventaja, puedes no estudiarla. Tú puedes haber estudiado física o haber estudiado telecomunicaciones. Si te gusta la historia, te puedes poner a leer. Y si tienes un desarrollo intelectual bueno, yo creo que un ingeniero lo tiene, vas a saber entender qué libros merece la pena leer y cuáles no, y te puedes formar tú solo. No necesitas ir a la facultad. Entonces, de la misma forma que eso se puede aplicar a cualquier científico o a cualquier persona que haya estudiado otra disciplina, se puede aplicar también a una persona que ha estudiado historia y que, por la estructura de su carrera, desconoce el mundo de la India, de China, de Japón, de África o de cualquier otro lugar que no sea el ombligo occidental, ¿no? O sea, no veo que sea una dificultad insuperable. ¿Y considerarías que habría que cambiar un poco los planes de estudio para añadir más de otras historias? Sí, claro que sí. Pero volvemos un poco a lo mismo que pasaba antes con los temarios de secundaria. Claro. Si metes más cosas, tienes que quitar otras. Y habría que analizar por qué. A ver, yo no sé ahora mismo, desconozco cuál es el plan de estudios, por ejemplo, de mi universidad, de la Universidad Complutense. En mi época estudiábamos algunas asignaturas que, desde mi experiencia, resultaban prácticamente inútiles para nuestra formación. No sé si se siguen dando, ni voy a decir cuáles, no quiero tampoco ofender a nadie, ¿no? Pero yo entiendo que si se quieren introducir nuevos contenidos en una carrera, que por cierto ahora es más corta que antes, yo estudiaba 5 años, ahora son grados de 4 años, ¿no? Habrá que quitar algo. Todo no cabe. ¿Y crees que merece la pena añadir esa historia universal o no? O sea, también asumiendo la consecuencia de que quitarías cosas dentro de este temario. Yo a esa pregunta respondería planteando un debate clásico también, ¿no? ¿La historia en profundidad o la historia general? Yo personalmente creo que es preferible concentrar el estudio, en el caso de la historia, en una serie de periodos y de lugares muy concretos a fondo. Conocer a fondo una cultura. Por ejemplo, yo defiendo que exista. Yo estudié la especialidad de moderna. Eran 3 años de común y 2 cursos de especialidad. Yo escogí moderna. Y había una historia que era la España del siglo XVI, del siglo XVI y mitad del XVII, y luego en el 5.º curso estudiabas mitad del XVII y XVIII. Eso te permitía entrar a fondo en la historia de España del XVI y la primera del XVII. No terminábamos los temarios, porque eso no se hace nunca. Pero, en principio, a mí eso me gustó y lo defiendo. ¿Por qué? Porque entras a fondo. Y si entras a fondo, es cuando realmente estás aprendiendo a estudiar y aprendiendo a investigar en historia. Ese modelo de carrera, yo creo que la Complutense, la Autónoma, las universidades clásicas de Madrid lo sostienen. Frente a eso, hay un modelo que cuando se puso en funcionamiento a mí me sorprendió, que es el de las universidades recientes. En concreto, el que yo conozco es el de la Carlos III. La Carlos III optó por una carrera que yo calificaría más que de historia, de hecho no es de historia, es la carrera de humanidades. Y es una carrera en la que a lo largo de los 4 años del grado, insisto en que es un año menos de lo que nosotros estudiábamos, se tocan prácticamente la totalidad de las ciencias sociales. Si no, quizá es una exageración, pero muchas de ellas. Pero tengo la sensación de que un estudiante que haya pasado por esa carrera estructurada de esta forma va a adquirir un conocimiento muy superficial y no va a adquirir, digamos, el conocimiento necesario para, en un futuro, desarrollar en el campo de la historia su trabajo como investigador. A lo mejor me estoy equivocando, es la percepción que yo tengo. Entonces yo preferiría una carrera muy específica en algunas áreas concretas del campo de la historia y nada más. Volviendo a la pregunta, eso implicaría renunciar, obviamente, a lo mejor a introducir en los programas de estudios civilizaciones que nunca se han impartido. Prefiero la intensidad a la extensión. Y
dentro de todo lo que hemos hablado, no sé si, porque creo que ya hemos abordado todas las preguntas que quería abordar, no sé si tienes alguna conclusión para terminar un poco la entrevista. Hombre, yo simplemente diría una cosa que siempre he dicho a mis alumnos de segundo de bachillerato. Chicos, estudiar historia no te resuelve el futuro. Tampoco es que lo haga imposible. No es una carrera que tenga 50.000 salidas, que esté de moda, digamos, por cuyos licenciados o por cuyos graduados las empresas se den tortazos. No es así. Al revés, es una carrera que tiene salidas muy limitadas y que mayoritariamente aboca a la docencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no puedo utilizar argumentos que defenderían otros colegas de otras áreas, ¿no? Pero si te gusta, y te gusta de verdad, es una carrera que se disfruta. Y sí que es cierto que te da una serie de capacidades que luego te permiten trabajar en muchos ámbitos. Pero no porque te preparen para esos ámbitos. Desde luego no es una carrera aplicada al mundo laboral de forma directa. Pero te da unos instrumentos intelectuales que en muchísimos trabajos luego te van a servir. Y en cualquier caso, es muy divertida. Si te gusta la historia, es muy divertido estudiar historia. Y ya está, y poco más. Justo se me acaba de surgir una cosa, y es porque acabamos de mencionar cómo se estructura la carrera de humanidades en la Carlos III, de tocar un poquito de todo, y justo me acaba de surgir la relación que se hace entre geografía e historia, que ya si hay poco tiempo para abordar la historia, el que se junten estas dos materias, no sé si en sí tiene mucha coherencia, porque estuve reflexionando hace unos días que, por ejemplo, para mí sí que tendría más coherencia una relación entre geografía y economía y no entre historia y geografía, que también podría, pero no sé. Y quería preguntarte sobre cuál es tu opinión sobre este tema. Vamos a ver, que se estudie, mejor dicho, que se imparta por parte del mismo profesorado la geografía y la historia, es un tema que viene del pasado. Cuando existía, bueno, antes de existir la carrera de geografía e historia, que es la que yo estudié, existía la carrera de filosofía y letras. Es decir, la gente que tiene 10 años más que yo y que iba a la Complutense o a la Autónoma, que eran las universidades públicas de Madrid, estudiaba una carrera que se llamaba Filosofía y Letras, en la cual abordaban todo el conjunto de las humanidades. O sea que cuando yo llego a la facultad y ya existe geografía e historia, ya se había producido una primera segregación. Existía la carrera de filosofía, existía la de lengua y literatura, existía la de geografía e historia, y nosotros estudiábamos historia y geografía en la primera parte de la carrera y luego te especializabas, ¿no? Entonces, cuando llegas sacas tu oposición o empiezas a trabajar como profesor de instituto, te encuentras que existe un departamento de geografía e historia. Y que quien llega allí, ya sea historiador, geógrafo o experto en historia del arte, tiene que impartir los contenidos de las tres áreas. Pero conviene recordar que eso pasa con las demás, porque en biología y geología tenemos biólogos, geólogos, botánicos, que se ven obligados a impartir todas las asignaturas asociadas al departamento. Y al departamento de física y química llegan físicos y llegan químicos. Yo he conocido en departamentos de plástica profesores que venían de Bellas Artes y que eran arquitectos. Es decir, no es un problema exclusivo de la geografía y la historia, es un problema de organización disciplinar del programa de estudios de secundaria, ¿vale? Bien, con el paso del tiempo, en el caso concreto nuestro, la geografía y la historia y el arte se han separado en tres carreras distintas, con lo cual el nivel de especialización en la universidad es mucho más profundo. Y por tanto la contradicción que se produce al llegar a dar clase como profesor de instituto es todavía mayor. Porque yo al menos estudié arte, geografía e historia. Es verdad que geografía y arte menos años, pero la estudié. En cambio, ahora llegan profesores que se han hecho la carrera de historia del arte, no han visto absolutamente nada de geografía y se ven obligados a impartir. Evidentemente es un problema. Es un problema de desconexión entre lo que es la estructura de la carrera universitaria y lo que es la organización interna de los institutos. Yo creo que los que estudiábamos geografía e historia sí teníamos ese bagaje. Yo no he tenido demasiadas dificultades. De hecho, ha habido un periodo de mi carrera en que estuve disfrutando mucho dando la geografía económica de tercero de la ESO,
me enfrasqué en ella y al final yo creo que me funcionaba muy bien la asignatura, pero bueno, pues porque ocurrió, pero realmente esa contradicción existe, es un problema. Pero repito, no solamente ocurre con geografía e historia, ocurre con otras áreas. ¿Y crees que dejarías, o sea, qué es lo que cambiarías en concreto? ¿El cómo se estructuran las carreras universitarias o el cómo se estructuran las asignaturas de secundaria? Yo te diría, yo creo que el cambio se tiene que introducir en el sistema, en la educación secundaria, ¿vale? Dicho sea de paso, en 36 años de ejercicio profesional yo he pasado, y esto es un escándalo decirlo, por 7 planes de estudios distintos. 7. Y me he jubilado antes de vivir el 8º, que es el que se está poniendo en marcha en este momento. Un país que durante, vamos a redondear, 40 años atraviesa 7 planes de estudios distintos es un absoluto disparate. Y es responsabilidad única y exclusiva de los 2 grandes partidos que se han repartido el poder en España desde que murió Franco. El Partido Socialista y el Partido Popular. Son responsables de la catástrofe absoluta que significa que como media, 4 o 5 años se cambie la ley de educación. Para mí es un delito y debería estar penado en el Código Penal, no te digo más, porque no hay forma de desarrollar la educación de un país cambiándola por veleidades y por egoísmos de eso que se llama, es una expresión incorrecta, pero se llama la clase política, y que no solamente ha ocurrido, sino que va a seguir ocurriendo. Es un absoluto disparate, y esto hay que denunciarlo. No puede continuar. Bien. A partir de ahí, se me ha olvidado la pregunta. Pues era sobre... Así que había que cambiar, sí. A ver, yo creo que si queremos que el sistema educativo español cambie de verdad y funcione, hay que, hay que olvidarse de esa estructura que es antiquísima de segmentación de las áreas y hacerlo en base a un único criterio, que son los contenidos académicos. Yo creo que la actual reforma hace algo que se ha intentado en varias de esas reformas que yo he vivido, que es diseñar un modelo de educación en el cual se pretende que los estudiantes adquieran lo que en la ley actual se llama competencias, una serie de competencias concretas, ¿vale? A partir de esas competencias, tú tienes que elaborar tu programación. Y en tu programación tienen que entrar aquellos contenidos que permiten desarrollar esas competencias. Eso lleva a una primera decisión. La mayor parte de los contenidos puede que sobren. Y no pasa nada. De hecho, es lo que viene ocurriendo en la práctica. Casi nadie acaba un temario. Y si lo acaba es porque lo da mal, sin paliativos. Entonces, eso obligaría a cambiar la forma de programar, a enseñar a la gente a programar, cosa que no se enseña. El casi 100% de mis compañeros de trabajo no han recibido formación pedagógica y, por tanto, carecen de la teoría, pero es que tampoco han recibido formación práctica desde el punto de vista de lo que es el desarrollo curricular. Por tanto, no se sabe programar. Programar es un trabajo muy difícil, muy pesado, que requiere mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo, pero que además solo tiene sentido si tú tienes libertad para decidir y no tienes después un servicio de inspección a que tienes que rendir cuentas de forma burocrática y que te pide que en la programación tiene que aparecer esto y en la memoria también, independientemente de que eso sirva para algo. Funciona así, no nos engañemos. Entonces, lo que hay que plantearse es que si somos coherentes con eso, hay que empezar haciendo algo que en España no se ha hecho nunca, que es una auténtica formación de profesorado y, ojo, y una auténtica selección de profesorado, que no es la oposición. Y tengo que decir que yo me he encontrado con muchos compañeros de trabajo perfectamente incompetentes que sacaron su oposición porque eran brillantes académicamente, pero son gente que no tiene capacidad para impartir una clase y enseñar de verdad. Entonces, habría que dar tal vuelco que este país está lejísimos de reunir las condiciones para hacerlo. Y evidentemente
habría que cambiar completamente el concepto de departamento, el concepto de área y el concepto de contenido que ha venido funcionando. A lo mejor en un modelo lógico yo tendría que estar trabajando para desarrollar determinadas competencias en mis alumnos y en función de ellas elegir, pues a lo mejor un mes de un tema determinado de historia, otro mes de un determinado tema de geografía, otro mes de un determinado tema de arte, no porque haya que dar ese tema, sino porque yo como profesor entiendo que para trabajar, pongo por caso, la competencia digital o la competencia lingüística, necesito este tema y en este tema voy a encontrar los recursos para estimular en los alumnos el desarrollo de esta competencia concreta. Estoy hablando de un país de ciencia ficción. O sea, yo lo que estoy pensando ahora es que hay mucho desorden dentro de los planes de estudio y que muchas veces o no se abordan los temas que se tienen que abordar y que otras veces se repite a lo mejor un mismo tema entre esas asignaturas distintas. Entonces, una puesta en común entre profesores y no tanto entre departamentos, sino entre un profesor de un curso, o sea, un grupo de profesores de un curso para decir, vale, ¿cómo vamos a programar este año? Pero como conjunto de profesores, porque al final te das cuenta de que hay muchas materias que se pueden juntar, se pueden cuestionar y que puedes ordenar el curso académico de una forma distinta. Mira, de los 7 planes de estudios que yo he vivido, solo hubo uno, que fue la LOCSE, en el cual de verdad se dejaba un amplio margen de programación a los profesores. En todos los demás, incluido el vigente, y no sé, el que se pone en marcha ahora, porque falta que la comunidad autónoma, las comunidades autónomas en general, publiquen sus concreciones del currículo, en todos los demás tú no podías elegir. El currículo oficial de la comunidad autónoma, que era el que finalmente tenías que aplicar, porque era el que concretaba el del Estado, te decía que tenías que enseñar en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en primero y en segundo de bachillerato. No podías elegir. Y evidentemente había repeticiones. En el caso nuestro, por ejemplo, muy evidente, y tú como estudiante lo habrás vivido, en cuarto de la ESO había unos contenidos que se repetían después si cogías ciencias sociales en bachillerato, tanto en primero en la historia contemporánea como en segundo en la historia de España. Se repetían contenidos. Y en el camino se había dejado probablemente una parte considerable de la geografía, por ejemplo. Entonces, tú no puedes elegir. Y como no puedes elegir, pues, y me temo que eso va a seguir siendo así, pues no hay alternativa. Y te digo también, para completar la respuesta a tu pregunta, que en el momento en que nos dejaran elegir, yo tengo serias dudas sobre si una parte considerable de los profesores sabrían realmente programar y tomar las decisiones que implica programar, que a veces son difíciles. Para muchos compañeros míos, decirles que tenemos que mandar a la porra la cronología y podemos perfectamente no solamente saltarnos una parte de la historia, sino, ¿por qué no?, empezar por el siglo XIX y volver a la Edad Media, les causaría un trastorno y una desazón tan tremenda que los mismos se negarían. Yo he conocido un caso reciente en mi antiguo centro se ha dado este año y el anterior la historia del arte empezando con Goya y viendo 19 y 20 y después del 19 y 20 Renacimiento y Barroco y se ha dejado para el final el arte clásico y el arte medieval y se ha recibido críticas por eso. ¿Cómo se puede estudiar el siglo? ¿Cómo se puede estudiar Goya sin haber visto antes a Velázquez? Por decirlo de una forma tonta. Bueno, ese tipo de decisiones, que son decisiones de carácter curricular y que si están bien fundamentadas son perfectamente defendibles, cambian por completo la forma de entender de mucha gente. Y no sé si solamente en historia. Intuyo que en muchas áreas pasaría lo mismo. Entonces, lo veo difícil. ¿Y cómo ves cómo sientes que los alumnos perciben esta? O sea, ahora volviendo a esa cuestión de geografía e historia, ¿cómo sientes que los alumnos perciben esa cohesión entre materias? Mira, extiendo la respuesta a muchas otras preguntas. Si tú eres capaz de trabajar en el aula de forma que a tus alumnos les guste y se enganchen, a los alumnos les va a dar exactamente igual
lo que tú les cuentes. El periodo histórico o el ámbito científico que tú trabajes. Y les va a dar igual que se queden cosas en el camino. Mira, en los últimos años yo en tercero de la ESO tenía que dar historia moderna. Yo soy de historia moderna. Pero dedicaba más de la mitad del curso a explicar el arte del Renacimiento. ¿Por qué? Porque se creaba una atmósfera en clase fantástica. Les enganchaba mucho. Les gustaba mucho. Claro, al final, sí, por supuesto, tienen un conocimiento mucho más general del siglo XVII. Llegábamos pelados. Bueno, de hecho, algún año no llegaba al XVII, que era parte del temario. Pero yo sí tengo claro que esos alumnos han aprendido mucho en ese periodo, que es el arte. Entonces, si tú eres capaz de crear esa atmósfera y de que los chicos se enganchen, los alumnos lo van a ver perfecto. Pues yo creo que ya aquí sí podemos concluir la entrevista. No sé cómo te apetece despedirla. Bueno, pues dándote las gracias. Siempre es agradable hablar. En mi caso ya como jubilado, pues contar batallitas, pero de las de jubilado. Pero bueno, hombre, sí que es cierto que recién jubilado y por tanto yo creo que con un conocimiento por experiencia bastante reciente y bastante actual de lo que es este mundo. Y bueno, pues muchas gracias a ti por darme la oportunidad de contar cosas. Muchas gracias, José. Pues nada. Hasta pronto.